En un vídeo anterior a este hemos visto un ejemplo de un lanzamiento horizontal. Recuerden, era un móvil lanzado horizontalmente y que a la vez caía. El ejemplo se puede, digamos, complicar un poco si lo vemos desde un prisma de un ejemplo más general, como puede ser el que tenemos aquí ante nuestros alumnos, que es el de un lanzamiento oblicuo. Sería otro ejemplo de una superposición, pero que no es tan difícil como podría imaginarse alguno de nuestros alumnos, porque, claro, si recordamos lo que hemos visto en el vídeo anterior, vamos a plantearlo desde lo que ya sabemos. Recuerden, si el lanzamiento era horizontal, si el lanzamiento era de un móvil que se le comunicaba una velocidad y caía, el móvil realizaba este movimiento. Recuerden, era un móvil en el que a la vez que el móvil caía, el móvil avanzaba. Quiero con esto decir que esta etapa del movimiento la hemos visto hasta hace unos minutos con detalle. Vamos a ver entonces el planteamiento general. El planteamiento general sería el siguiente. Nosotros le comunicamos a un móvil una velocidad, esa velocidad pintada en azul, que, como puede verse, pretende dos cosas. Pretende que el móvil avance hacia la derecha con una determinada velocidad, o sea que tiene una componente a lo largo del eje X, intenta que el móvil avance hacia la derecha, y a la vez tiene una componente a lo largo del eje Y, de tal suerte que el hecho de haberlo lanzado con esta velocidad oblicua es como si, por eso la borro, una vez que hemos descompuesto la velocidad en sus componentes, es como si hubiésemos comunicado una velocidad a lo largo del eje Y y una velocidad a lo largo del eje X. Esa velocidad a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X se puede conocer perfectamente porque son las componentes de la velocidad con la que fue lanzado el móvil. Velocidad que conoceremos el tamaño, el módulo, y también conoceremos su orientación, es decir, el ángulo que forma con el eje X o con el eje Y. Por lo tanto, en cuanto a nosotros nos proporcionen el valor de la velocidad y nos digan es una velocidad de 20 metros por segundo que tiene un ángulo de 60 grados con el eje X y que tiene un ángulo de 30 grados con el eje Y, podemos decir, bueno, pues mire usted, la componente a lo largo del eje X o su X es igual a 20 por el coseno de 60 grados. Y V sub I, la componente V sub I, es igual a 20 por el coseno de 30 grados. Nosotros somos partidarios de que el alumno vea cada una de sus componentes como la proyección sobre el eje X o sobre el eje Y, pero bueno, cada uno hace como quiere. Y por eso nosotros hemos puesto que es 20 por el coseno de 60 o 20 por el coseno de 30. Algunos otros libros o los alumnos lo hacen de otra manera. Bien, pues imagínense que esta es la velocidad X y esta es la velocidad Y. Esta velocidad X va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento, y todo el movimiento es tanto cuando el móvil asciende, asciende, cuando el móvil asciende como cuando el móvil desciende.
ese avance hacia la derecha lo hace el móvil con velocidad constante, cuya cuantía, cuyo valor numérico se deduce de ahí. Y no tendremos más que hacer esto en cuanto nos dan los datos del problema. Vamos a decir algunas cosas sobre el eje Y, porque sobre el eje Y las cosas son, voy a decir, un poco más complicadas, en todo caso un poco más emborrosas, ¿no? Aclarado pues que en el eje X la velocidad es siempre constante, y como el ejemplo del que estamos hablando, dijimos que la velocidad del lanzamiento era de 20 metros por segundo, sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, son, como decíamos hace un momento, v sub x es igual a 20 por el coseno de 60 y v sub y 20 por el coseno de 30. Si una calculadora, buscamos el seno, el coseno de 30 grados y 60 grados, pues me parece recordar que esto era de un medio, tal, pues son 10 metros por segundo, y es 0, de 3 por 5, 12, 86,6, pues 17,7 metros por segundo. Hay que coger y hacer las operaciones. Como lo que pretendemos es que el alumno lo haga, pues coja después el alumno su calculadora y haga estos números. Decimos, el valor de v sub x es constante, pero vamos a ver qué pasa con la velocidad a lo largo del eje Y, que no es que sea más complicado, pero sí hay algo más de misterio en el asunto. Fíjense, la velocidad v sub y, que en la dirección vertical, por lo que acabamos de calcular, era 17,6 metros por segundo, es la de un movimiento uniformemente retardado, porque es en la dirección vertical, pero desde abajo hasta arriba, en la que tendremos que escribir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, 17,6 metros por segundo, menos la aceleración por el tiempo. Claro, de esta ecuación vamos a calcular el tiempo que tarda el móvil en alcanzar el punto más alto, el tiempo que tarda el móvil en amortizar, decimos nosotros en Ramón Paladino, la velocidad que tiene la dirección vertical, la velocidad que tiene en el eje Y. Y con ese tiempo, como sabemos que el espacio, la otra herramienta universal para resolver los problemas es igual al espacio recorrido por el móvil en dirección vertical, es la velocidad inicial por el tiempo, 17,6 por el tiempo, este tiempo que es conocido, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, este tiempo que es conocido. En consecuencia se puede calcular perfectamente el tiempo, el espacio, es decir, esta altura máxima que va a alcanzar el móvil.
conocemos entonces el tiempo que le lleva al móvil a alcanzar el punto más alto, la longitud del espacio recorrido, del espacio en dirección vertical, de este, no de este, ojo, no confundirse, pensar que cuando hablamos de ese espacio, hablamos de la longitud de la trayectoria. Estamos suponiendo que el movimiento tiene lugar como consecuencia de la superposición de dos. Recuerde que nuestro tema es superposición de movimientos, claro, superposición de movimientos a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y ya que hablo del eje X, recuerden, hemos calculado el tiempo que le lleva al móvil a ascender, que es el mismo que le lleva al móvil a avanzar. O sea que este sería el espacio recorrido, el ascenso del móvil a lo largo del eje Y. Pero a lo largo del eje X tiene el mismo tiempo. Tiene el mismo tiempo para hacer. Y durante ese tiempo, que es el mismo que el empleado en ascender, a lo largo del eje X recorre un camino que vale la velocidad v sub x por el tiempo, por este tiempo que es conocido. Yo como no lo estoy haciendo aquí con la calculadora en la mano, pues no se lo puedo decir. Lo harán ustedes, sale, claro, menos de 2 segundos. Porque digo yo menos de 2 segundos, porque si son 17,6 metros por segundo la componente en la dirección vertical de la velocidad, claro, en un segundo amortizo 10 metros por segundo y en el siguiente segundo amortizaría otros 10, o sea que tarda menos de 2 segundos en alcanzar el punto más alto. Esta reflexión que hago en este momento no es ociosa. Piensen que cuando están resolviendo un problema deben de tener en la cabeza más o menos el resultado que da. Claro, si la componente vertical hacia arriba es de menos de 20 metros por segundo, tarda menos de 2 segundos en alcanzar el punto más alto, porque cada segundo, debido a la aceleración negativa que provoca la fuerza de la gravedad, le retrasa 9,8 metros. Por eso digo que este tiempo ha de ser menos de 2 segundos. Y ese espacio a lo largo del eje X es el que va a recorrer el móvil cuando se desplaza hasta aquí. Por lo que acabamos de decir ya al principio, ese movimiento, a partir de haber alcanzado el punto más alto, es exactamente el mismo. Es decir, parte de una altura que son los metros que salgan de aquí, y es un lanzamiento horizontal que tiene una componente de la velocidad, la que hemos calculado antes, y nos va a resultar también que el espacio recorrido, es decir, el espacio recorrido es idéntico al anterior, es decir, que se trata de una parábola simétrica con respecto de esa altura máxima, y como ven, pues es un ejemplo perfectamente asequible a cualquier alumno. Algo más de dificultad tiene si la parábola no es tan simétrica, es decir, que si pretendemos saber cuál es el punto de alcance de un objeto que está aquí, es decir, estamos hablando de un tiro de artillería, o si estamos haciendo un lanzamiento desde una colina, para esos ejemplos que son un poquito más complejos, que tienen una cierta dificultad mayor, pues sugerimos que el alumno los vea en el texto, que hay 2 o 3 ejemplos resueltos allí. Y con esto hemos allanado el camino para la resolución de este tipo de problemas. Ahora solo falta que el alumno con estas indicaciones resuelva los ejemplos, porque no pretendíamos en nuestra exposición hacerlo nosotros. Nos interesa que sea el alumno el que en un ejemplo con datos numéricos, tanto que sea el texto como que sea alguno de los que hemos colocado nosotros en estos documentos, pues lo resuelva. Y con esto pues damos por concluido esta breve exposición sobre la superposición de movimientos cuando se trata de un lanzamiento oblicuo, como hemos
indicar. Nada más y muchas gracias.